Una nueva propuesta legislativa ha vuelto a encender la polémica en el Congreso. Hay sesgos ideológicos que gobiernan el cerebro y eso ya no se puede discutir. Esta es una ley de impunidad, no es una ley que genera humanidad. Se trata del predictamen que plantea una ley de amnistía para policías, militares y miembros de comités de autodefensa que no cuentan con sentencia por delitos cometidos durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. Muchos de ellos ya han fallecido, otros siguen envejeciendo en el olvido, perseguidos judicialmente. Esta propuesta busca entonces que el Congreso, dentro de la facultad exclusiva y excluyente que le confiere el artículo 102, numeral 6 de la Constitución Política, corrija esta deuda histórica mediante el ejercicio legítimo del derecho a la amnistía. El predictamen, impulsado por el almirante en retiro y congresista Jorge Montoya de la bancada Honor y Democracia, también propone otorgar amnistía, es decir, borrar la responsabilidad penal a miembros de las fuerzas del orden y comités de autodefensa mayores de 80 años, incluso si ya han sido sentenciados por delitos relacionados al conflicto. La iniciativa fue aprobada en la Comisión de Constitución con 15 votos a favor. Recibió el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú. Y ahora debe ser debatida en el Pleno del Congreso. Sin embargo, también hubo posiciones en contra. Hay derecho a la amnistía para aquellos malos miembros de las Fuerzas Armadas, policiales, del Ejército, que han cometido atentados contra la integridad, la libertad sexual. ¿Les autorizaba a matar y asesinar a gente de esa manera? A mí no me parece, presidente. Como se recuerda, entre 1980 y 2000, el Perú vivió uno de los periodos más violentos de su historia. Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto dejó 69.280 víctimas fatales, entre muertos y desaparecidos. El 54% de los crímenes fue atribuido a Sendero Luminoso y el 30% a agentes del Estado. Uno de los casos más oscuros fue la matanza de Barrios Altos, en Lima, donde un escuadrón del grupo paramilitar Colina asesinó a 8 personas, entre ellas un niño de 8 años. También está la masacre de Acomarca en 1985. Tropas militares ingresaron a una comunidad campesina, dispararon, lanzaron granadas y prendieron fuego a las viviendas. Murieron 61 personas, incluidos 23 niños. Otros 189 menores quedaron huérfanos. Frente a estos antecedentes, se ha iniciado un debate. Es una ley que abiertamente contradice la verdad, la justicia y el derecho a la reparación que tienen las víctimas. En este caso, la gente más pobre, la gente de comunidades campesinas. Aquí lo que se está haciendo es una ley para encubrir. Una ley que tiene nombre propio, que tiene el rostro de malos militares, malos miembros de la policía, malos miembros del ejército, que han sido procesados por diversos delitos. El congresista Jorge Montoya, impulsor de la propuesta, respondió a las críticas. Hay sesgos ideológicos que gobiernan el cerebro y eso ya no se puede discutir. Simplemente escucharlos y luego democráticamente efectuar el voto. La discusión también ha alcanzado a exautoridades. La ley no se pone en la situación de si en esa actuación cometieron o no cometieron algún acto delictivo. Simplemente da por inexistente el hecho a efectos de liberarlos, digamos, de la persecución penal. Y también ha generado críticas desde la sociedad civil. Contraviene derechos fundamentales que reconocen los diferentes tratados internacionales de derechos humanos, dado que la amnistía no es necesariamente una prerrogativa que, si bien la Constitución política del país lo establece, lo contempla, pero no puede hacerse uso de esta sin un sentido de razonabilidad y que de algún modo, transgrede el propio sentido de justicia. La iniciativa, aprobada por la Comisión de Constitución, también ha generado dudas sobre su constitucionalidad. Obviamente eso es discutible, sí, por cierto, pero no es inconstitucional. Es una facultad que tiene el Congreso de la República. Habría que ver
que si el Congreso entiende, digamos, de manera acertada cuál es el pensamiento y la voluntad de la ciudadanía. Según el congresista Montoya, la ley beneficiaría a más de 1.000 miembros de las Fuerzas Armadas y la policía. Sin embargo, desde la Coordinadora de Derechos Humanos advierte que podría afectar directamente a casos emblemáticos, como Acomarca, cuya sentencia fue ratificada recientemente por la Corte Suprema, y Cayara, que aún está pendiente de ratificación. Estos dos casos claramente podrían también verse afectados, por lo que entre los, digamos, los ya identificados como responsables o autores mediatos o materiales, sí son miembros de las Fuerzas Armadas y estarían en la edad de 80 años. Y si no lo están, pues podría aplicarse a ellos. O sea, casos que incluso duraron más de 3 décadas, estarían quedando totalmente impune. La propuesta aún debe ser debatida y aprobada en el Pleno del Congreso. No obstante, organismos de derechos humanos advierten que de aprobarse, el caso podría llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cabe recordar que no es la primera vez que desde el Parlamento se impulsa una medida similar. En junio del año pasado se aprobó una ley que prescribe los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del año 2002. Una ley cuestionada por presuntamente vulnerar el derecho de acceso a la justicia. Por ello, la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que aún está en trámite.